de Estados Unidos. Ahora, Así es. una consulta, no veo nada de copyright. Electrónica y Computer Science de la Universidad de Esa metodología, y eso sí es verdad, los rusos quienes que trabajaban en... hecho de que sea ya una cantidad cuántica instantáneamente. Buenas a toda la teleaudiencia de YouTube, a todos los followers, a todos los seguidores. A los Eh, 50 personas que nos ven, Armando. a, a, eh, Y un 50 saludo creo que son. Son 10, pero que han visto 5 veces el video. un saludo a todos nuestros seguidores, a mi mamá, a mi esposa y a mis dos hijitos. Qué gracioso. Hoy, pero hoy día es un tema bien interesante, Armando, superconductividad. Y Bueno, súper todos los temas conductividad. son fascinantes, pero este de acá es algo bien cerca al trabajo que yo he hecho también y también a lo que tú has estado haciendo, ¿no, Armando? Claro, claro, esto eh, fue parte de lo que era mi eh, estudios doctorales y lo que es uno de los proyectos en los cuales estoy trabajando actualmente, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí, es algo sumamente interesante y que ya ahora, como se puede decir, como que se está popularizando un tanto más, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo bueno. Entonces, ¿qué cosa vamos a tocar en claro. esta presentación, Ramiro? Entonces, vamos a seguir esta lista. A ver, primero hablar sobre las carreras, el cero absoluto. O sea, queremos Ujú, mostrar cómo es que empezó el tema de superconductividad. ujú, El descubrimiento del helio, luego la resistencia cero. Eso fue el descubrimiento, ¿no? Que fue algo inesperado. Es uno de esos descubrimientos que algunas veces se le llama, ¿quién ordenó esto? ¿No? O sea, no era un experimento en el cual se iba a medir algo y se esperaba algo, ujú. sino que se estaba haciendo algo y de pronto apareció esto que nadie esperaba, ¿no? Claro, Y después hablaremos del efecto Meissner, aplicaciones y avances, ¿no? Cosas que están ocurriendo ahora. correcto. A ver, la carrera espacial hacia el cero absoluto. Claro. Mira, esto ocurrió a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ocurre que los gases que se conocían en esa época, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, ya habían sido, o sea, las temperaturas que se lograban en laboratorios habían sido lo suficientemente bajas para poderlos convertir en líquidos. Ujú. Entonces, esto fue hecho por Kyle Tet, como se ve ahí Ajá, en París. ajá. Y realmente yo creo que cuando él logró en su laboratorio con sus colaboradores, ¿no? Logró esto, sobre todo el hidrógeno, que es la temperatura más baja, pero ya terminamos, lo logramos, conseguimos o sea, convertir en líquido todos los gases. Pero incluso sólido, porque ellos lograron también nitrógeno sólido, oxígeno sólido y hidrógeno sólido. Pero en el caso, justamente cuando estaba en eso, se descubrió el helio y el helio se rehusaba a convertirse en líquido a las temperaturas más bajas que ellos tenían. Entonces ocurrió después de descubrirse el helio una carrera hacia que el objetivo era lograr temperaturas más y más bajas y en algún momento convertirlo en líquido. Correcto, correcto. Y acá tenemos esas dos imágenes que se ven ahí, son de los dos jugadores principales de esta carrera, ¿no? Tenemos James Dewar en Ajá. Inglaterra, él trabajaba en el laboratorio Cavendish en Cambridge, Ujú. y por cierto, él es famoso porque él inventó el termo, Armando. Claro, y ese es el nombre donde se contiene pues Los líquidos los líquidos a baja criogénicos. temperatura, ¿no? O sea, cada vez que ordeno, tráeme un dior Sí. de helio o de nitrógeno. Sí, sí, Claro, es en honor a él, ¿no? O sea, es correcto, interesante, ¿no? Imagínate que tu apellido sea el nombre de un aparato científico, ¿no? correcto. Ahora, una consulta, Ramiro, acá en el título tú pones hacia la T de temperatura 0K, o sea, a personas que no conocen mucho
O no está en la parte de ciencias. ¿Qué cosa se refiere el K? Claro, ese es Kelvin y es la escala absoluta. O sea, esta escala no está basada en que en un punto de, por ejemplo, la escala centígrada, ¿no? Está basada en el punto de ebullición y Congelamiento de, del agua. exacto. En cambio, esta escala sí realmente nos lleva hasta lo que es el cero absoluto, así se le llama, que es el momento en el cual la entropía tiende a una constante. Y Co- esa es la escala que nosotros utilizamos en ciencia, ¿no? Y más bien, 0 grados centígrados corresponde a 273 Kelvin. Correcto. Entonces, es por eso, ¿no? Que en lo que es en lo que es centígrados, ¿no? La temperatura en centígrados, nosotros tenemos valores negativos, Claro. ¿no? Pero en Eh, esta escala normalmente no debería haber números negativos, aunque hay un caso raro, especial, cuando es algo muy especial, que podría haber una temperatura absoluta negativa, pero ese es otro tema, mejor eso lo dejamos para otro día. sí, sí, sí. No debería haber, o sea, normalmente no existe temperaturas. Normalmente no debería haber, no debería haber. Ya, Sí. correcto. Y, Entonces, verdad, entonces, y el otro, por cierto, una cosa curiosa sobre James Dewar es que él tuvo un trabajo de investigación en colaboración con Kekulé, que es el que descubrió la estructura de la benzina, ¿no? Que es ese anillo con 6 carbonos y ujú, 6 hidrógenos. Y más bien, ok, pero él era un físico famoso y trabajando en ese laboratorio. El laboratorio Cavendish es un laboratorio muy prestigioso inglés. De hecho, en algún lado leí que ellos dominaron durante los primeros 50 años del siglo XX premios Nobel. Ahí trabajaron gente muy, muy famosa, como por ejemplo Ernest Rutherford, y bueno, y él también era parte del grupo, ¿no? Bueno, eso es en Inglaterra. Y el otro, digamos, jugador de esta carrera era Camerly Owens, que trabajaba en el laboratorio de la Universidad de Leiden. Y él, más bien, él estudió en Alemania y tuvo también, creo que sus mentores fueron Bunsen y Kirchhoff. ¿No? Bunsen, el oh, del mechero, ¿no? Y Kirchhoff, ajá. que es famoso por espectroscopía, bueno, en física, pero también por las leyes de circuitos. De circuitos de Kirch, ya, claro. En español nosotros decíamos los circuitos, ¿no? La ley de circuitos del Kirchhoff. Y el Bunsen, Bunsen debe ser, pero el mechero Bunsen, ¿no? Claro, El claro. mechero Bunsen, ¿no? Entonces, ellos, qué interesante, ¿no? Entonces ellos, los dos estaban muy bien preparados y la verdad era, por supuesto, bajar la temperatura era difícil porque la técnica que ellos utilizaban era como una cascada, ¿no? Empezaban a temperatura ambiente y utilizando las técnicas convencionales bajaban la temperatura, pero luego tenían que tener un paso más para poder bajar más la temperatura, ¿no? Un típico experimento duraba realmente más de un día. Empezaban a temperatura ambiente y demoraban horas en bajar hasta nitrógeno líquido, por ejemplo, y luego bajaban más hidrógeno, y luego la última etapa ya era con helio, ¿no? Claro, pero por si acaso eso es hasta ahora, ¿ah? Al menos Ah, cuando, yo cuando trabajaba de esa manera, tenía que bajarlo primero a temperatura del nitrógeno líquido, que es aproximadamente 70 Kelvin, ¿no? Y eso yo me demoraba más, lo dejaba así por un día. Y de ahí se, retiraba el nitrógeno líquido y introducía el nitrógeno, el helio líquido. claro. Y eso era otro día. Y de ahí sí ya era bajarlo ya porque el helio líquido es 1.2 Kelvin, y si no me equivoco. Claro, o sea, claro, helio, claro, cuando le bombeas el vapor que tiene por encima, ¿no? Correcto, correcto. Claro, correcto, porque es 4, 4. Claro, 4 cuando tiene a su propia presión de vapor, ¿no? Correcto, A correcto. una atmósfera, pero si le bombeas, puedes bajar la Llega, temperatura. baja hasta Y, 1.2 y de ahí ya sigues hasta, yo era hasta 10, pero sí tiene, ya me estaba olvidando, sí. Su temperatura es de 4 Kelvin, pues, sí. claro. Y eso,
Eso fue logrado en el año 1908, que es creo el siguiente slide. Sí, exacto. Mira, en 1908, helio líquido. El primer laboratorio en el mundo que pudo observar el helio en el estado líquido fue ahí. Y mira, estas tres fotos son fascinantes, ¿no? La primera, la que está arriba, es de laboratorio, es una vista aérea. Y Ujú. yo me pregunto, ¿cómo hicieron esto, no? Porque no había drones en esa época. Claro, no. O quizás no es una foto contemporánea, ¿no? Tal vez es una foto más reciente. No sé de dónde salió esa foto, Armando. Pero ese es el laboratorio. Y la foto Ya. que está a la izquierda es de Camer Lyons, que está sentado en el centro y está rodeado por sus colaboradores, ¿no? Correcto. Y más bien la foto que está abajo a la derecha, esa foto es de la conferencia de Solvay, ¿no? Que Ya. era un industrial belga que Ajá. pagó, entonces sponsoreaba esta reunión. Él lo sponsoreaba. Sí. Oye, Y ujú, sí, sí, continúa. entonces, oye Armando, mira, Camer Lyons mira, fíjate qué cosa más interesante que en esta foto él sale, a un lado tiene a Albert Einstein y al otro lado está Rutherford y él está en el Sí, medio, ¿no? Entonces está sí, sí, codo con los pesos pesados de la física. correcto. Y ella es Marie Curie? Ella es Marie Curie. Y exacto. Y también está Max Planck, que es no sé si lo ves, el segundo que está parado en la pizarra hacia el lado izquierdo. Bueno, de bigote iba a decir, pero ahora que me doy cuenta, todo el mundo tiene bigotes, Todo ¿no? el mundo tiene bigote. Excepto, bueno, Marie Curie y, bueno, Claro. bueno, pero esta foto muestra algo bien interesante, ¿no? Y es que cuando Camer Lyons logra esto y abre una puerta más una puerta más para explorar la física a baja temperatura, ¿no? Y esa es la razón, creo yo, por la cual él ganó fama y fortuna, ¿no? Ganó todos esos premios que ves ahí. La Po- medalla Matteucci, la medalla Rumford y el premio Nobel también en 1913. Claro, porque claro, o sea, realmente cómo lograr el tener helio líquido y en ese año, o sea, a principios del siglo XX, realmente sí. Claro, era abrir era más o menos, yo diría, sería un orden de magnitud menos temperatura que lo que se había logrado antes, ¿no? Y es una década prácticamente, o sea, una década de un orden de magnitud, ¿no? Porque temperaturas más bajas que se habían logrado era como 20 Kelvin, algo así. Y como tú decías, si tú bombeas el helio, una vez que ya está el líquido, bombeas el vapor, puedes bajar la temperatura más y se puede llegar a un Kelvin. Y Claro, claro. entonces era realmente, y fíjate en un detalle también, que aparte de la transición de fase que ocurre cuando uno pasa de gas a líquido, también hay otra transición de fase, pero que ellos no se dieron cuenta en ese momento, pero cuando tú pasas por alrededor de 2 Kelvin, pasas Ujú. al estado superfluídico. Y eso no lo llegaron a observar ellos, o sea, mejor dicho, lo observaron, pero no se dieron cuenta de eso, no estaban buscando eso, ¿no? Es otra de esas cosas que nadie esperaba, Correcto, correcto, superfluidez. Así que eso ese es otro descubrimiento que vino junto con esto. correcto. No, sí, realmente, con razón, pues tuvo tanta fama, ¿no? Sí, Sí, y mira con quiénes se juntaba, ¿no? Está ahí, sí. verdad, en esa foto también está Paul Langevin, está Poincaré, está, bueno, Max Planck, creo que está De Broglie también ahí. Y bueno, otros físicos Eh, famosos eh, del comienzo del siglo XX, ¿no? De física moderna. realmente ahí es, en ese convención estaba la crema de la crema de la física, Sí, realmente. exacto. Y qué interesante, ¿no? Qué bien. Y, oye, ¿verdad? Y otra cosa también curiosa de esta foto, hay muchas cosas curiosas, ¿no? Pero um, Marie Curie se ve que está trabajando, ¿no? Está discutiendo ahí y no le interesa posar para la foto. Creo que eso es lo Creo normal. que no Sí, está. sí, sí. Y bueno, qué interesante. Bueno, entonces, ok, una consecuencia de ese descubrimiento, o sea, de haber logrado esas temperaturas tan bajas, fueron experimentos para medir conductividad. Y Correcto. la razón por la cual eligieron hacer el experimento con mercurio, tengo entendido, es porque ellos querían tener un metal lo más puro posible.
En esa época, y bueno, hasta ahora se sabe que la resistencia eléctrica puede ser causada porque, bueno, un electrón es acelerado por el campo eléctrico, pero choca con algo y pierde su momento, momento lineal, Ujú, y una vez que pierde eso es como volver a empezar, y eso causa resistencia, ¿no? ujú, Y en esa época se pensaba que eran impurezas, eran dislocaciones en los cristales, ujú. también de una vacancia, o sea que faltaba un átomo en un sitio y cuando llegaba a eso perdía su momento el electrón, o tal vez chocar con otro electrón o chocar con un ion, ¿no? Bueno, pero en todo caso, al hacer el mercurio es fácil de hervir y volver a condensar. Entonces, eso hicieron varias veces para tenerlo bien, bien puro. Por Correcto. eso hicieron el experimento con mercurio. Y ahí viene la gran sorpresa, pues lo que decíamos que nadie había ordenado esto. Ellos estaban midiendo la resistencia de una muestra de mercurio y cuando la temperatura está en 4.2 Kelvin, de Ujú, pronto la resistencia se va a cero. correcto. Y claro, Eso no me acuerdo. O sea, la temperatura crítica del mercurio sería 4.2. sí, 4.2. Entonces, exacto. Entonces, en temperaturas menores a 4.2 Kelvin, y claro, en ausencia de un campo magnético, porque eso vino después, el, el mercurio tiene resistencia cero. Es increíble. O sea, tú estableces la corriente y luego la puedes dejar años y nunca cambia. Es increíble. O sea, Y, debajo del 4.2 Kelvin, el mercurio se vuelve superconductor. exacto. Y claro, Y, en verdad en esa época creo que primero le pusieron de nombre supraconductividad, ajá, pero tal vez por la popularidad de los superhéroes le pusieron es superconductividad, Superman. pues, no, no sé. Y bueno, para la teleaudiencia, lo que no estamos en No, pero sí, por si acaso eso fue antes que existiera Superman, ¿no? ¿sí? Sí, porque creo que Superman es una década después, ¿no? Por lo menos, Ya creo me que más pinchaste tiempo. el globo, ¿ah? Yo creía que era porque era Superman. Bueno, para la gente que no está en ciencias y más o menos quieran entender a qué es la temperatura crítica, se podría decir que es aquella temperatura en la cual un elemento, como por ejemplo en este caso el mercurio, se convierte en superconductor, es decir, resistencia cero. Exacto. No, Oye, Armando, y mira, y es algo, bueno, el aluminio también es superconductor. Yo y siempre me acuerdo de este detalle, ¿no? Y claro, yo me acuerdo en la uni, ¿no? Hacíamos experimentos y normalmente despreciamos la resistencia de los alambres de cobre, ¿no? O un conductor de aluminio, comparado con una resistencia que usas en circuitos, ¿no? De, no sé, de 1 kilo ohmio, 100 ohmios, lo que sea, ¿no? Pero ese alambre de cobre, por ejemplo, todavía tiene una resistencia, ¿no? Y puede ser bien pequeña, y el mercurio es un excelente conductor, pero también tiene una resistencia de todas maneras. Pero debajo de esa temperatura, ¡boom!, cero. cero. Disculpa, Ramiro, el aluminio, ya me he olvidado. ¿Cuál es la temperatura crítica? Es 1.1 Kelvin. 1.1, ¿no? 1. Por Sí. así. Y mira, en esta tabla, o bueno, este gráfico, perdón, se muestran algunas fechas en las cuales se descubrieron algunos superconductores. Por ejemplo, después del mercurio, que fue en 1911, Sí, el plomo, que tiene 7 Kelvin. Después niobio. Niobio es el elemento puro que a presión normal tiene la temperatura crítica más alta, es más o menos 10 Kelvin. ya. Y de Correcto. luego algunos compuestos, ¿no? Con pues, aleaciones o compuestos. Y, por ejemplo, el de niobio sería con latón, ¿no? Con estaño, ¿no? Con Niobio estaño. 3 estaño. Ajá. Este es muy popular para hacer alambres, Oh, ok. ¿no? Ya. Y bueno, y de ahí viene un tremendo salto, como puedes ver en los 80s, cuando se descubrieron todos los superconductores que son basados en láminas de cobre, ¿no? Porque Correcto. tienes cobre. Eh, Estos son los superconductores de alta temperatura, Exacto, lo que high sería, precision ¿no? superconductivity le llaman. Sí, o sea, claro, o sea, estos, por ejemplo, en este, se supone que ya cuando llegas a 90, aproximadamente 90 Kelvin, ya estoy haciendo un eyeballing, 90 Kelvin ya se vuelve superconductor, o sea, resistencia cero. Sí.
Exacto, ese es el YBCO que lo descubrieron en Houston. En Houston. ¿Quién fue Ah, Ramiro? fue una colaboración de la Universidad de Houston donde el jefe del grupo era Paul Chu y más bien pero tenía también una colaboración, creo que era con una universidad en Luisiana, creo, me parece, o en Alabama, no recuerdo bien, pero Ujú. es en el sur de Estados Unidos y ellos demostraron que fue el primer material que era superconductor por encima de la temperatura del nitrógeno líquido, lo cual lo hace mucho más práctico, ¿no? Correcto, o sea, ya no necesitas ir y trabajar directamente con el helio, ¿no? Ujú. Sino que ya con el nitrógeno líquido ya te basta, ¿no? Exacto. Que es mucho más barato también, ¿no? Por supuesto, sí. Yo creo que, espérate, tan tranquilamente en volumen, probablemente el helio líquido cueste unas 10 a 20 veces más caro que el nitrógeno, ¿no? Líquido. Creo que sí, 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 que me acuerde, sí. Por eso es que, por ejemplo, en mi caso, cuando ya estaba listo para hacer los experimentos, era pues 24 horas corridas de experimentos, ¿no? Porque uno no podía parar y decir voy a irme a dormir para, porque se evapora Y se va por el helio, ¿no? son $5 por litro, una cosa así, ¿no? Correcto, correcto. Y Entonces, era, no, pues, es más barato que el estudiante no duerma y continúe trabajando. así es, Armando. Que, oye, ¿verdad? Qué interesante esto, ¿no? No, Es sí, sí, todo un mundo. es un mundo, pero es muy interesante. Correcto. ¿Algo adicional en esta lámina, Ramiro, en este slide? Sí, ¿verdad? Claro, mira, Disculpa, Ramiro. Entonces, justo para más o menos reforzar lo que estás comentando, justo acá has puesto este 77 Kelvin, entonces son todos estos de alta temperatura, elementos de alta temperatura que se vuelven superconductores por encima del nitrógeno, pues. sí, Ya. así que, y algo curioso también, bueno, ¿verdad? El que está abajo, el LBCO, o sea, Ajá. lántano, bario, Lándano cobre, vario. oxígeno, ese ahí fue el primero de esa familia, ¿no? Que se descubrió. Solamente es 30 y tantos Kelvin, Ujú. pero de todas maneras dio origen a la idea, ¿no? De que este tipo de materiales que la gente pensaba que eran aislantes, eran realmente superconductores, ¿no? Y más bien, ese de ahí, el LBCO, fue descubierto en Europa. Eso fue en Suiza. Dos investigadores de IBM lo descubrieron en Zurich. Y eso, digamos, causó que muchos laboratorios se interesaran en el tema, ¿no? Y entre ellos el laboratorio de Paul Chu en Houston, ¿no? Correcto. Y sí, fue muy rápido. ¿Verdad? No, otra cosa, Armando, que quería comentar es mira, esto me lo dijo una persona en una conferencia en Lima hace tiempo, que es curioso que en esta tabla o en esta gráfica, el primer elemento contiene mercurio, es mercurio puro realmente, y el Correcto. último también contiene mercurio. Ah, sí, sí, Te sí, das sí. cuenta, los dos extremos, o sea, hay algo con el mercurio. Pero en verdad esto de acá no está actualizado, ¿no? Porque después del 2000 han habido otros descubrimientos y ahora hay superconductores bueno, con toda seguridad 200 Kelvin, Ujú. ¿no? Pero alta presión, claro, ¿no? Sí, sí, Eso sí. Ujú, sí, sí. Wow. A ver, ujú. Ramiro, este es el Meissner Effect. ¿Qué cosas Sí, nos podrías indicar de esto? claro, este efecto fue descubierto años después. Fíjate que el primero fue en 1911, la superconductividad en sí, ¿no? Pero junto con la superconductividad también ocurre la expulsión de los campos magnéticos por dentro de un superconductor. Y eso se le conoce como el efecto Meissner. Y se descubrió, o Meissner-Oxenfeld, se descubrió en 1933, o sea, 2 décadas después, a pesar de que el efecto estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Pero en verdad tomó ese tiempo para que la gente, los investigadores hicieran las medidas y se dieran cuenta de esto, ¿no? Y ahora también se sabe que no todos los superconductores siguen esta regla, ¿no? Eso es una cosa que apareció después, ¿no? Se descubrieron otro tipo de superconductores que no realmente no expulsan el campo, sino que lo toleran. Pero en todo caso, la idea es que cuando bajas por debajo de la temperatura crítica,
no solamente tienes resistencia cero, sino que además también tienes cero campo magnético Dentro del superconductor, dentro del superconductor. Sí, claro. Eso está muy... Y eso es lo que más o menos lo que se explota para hacer lo que es la levitación magnética. sí, exacto. Y esa es la demostración que creo que vamos a ver ahora, ¿no? En un momento. Creo que más bien eso lo vamos a hacer para la segunda parte, Ya, porque ya creo que está sucediendo dos cosas. Uno, que ya estamos, creo, más de 20 minutos. Y segundo, como te comenté, ahora me ha tocado no pagar a Zoom y me ha salido un el mensaje aviso que ya nos que ya están no van votando. que ya no van a votar. Dejemos más bien el siguiente y lo vamos a retomar para explicar igual para retomarlo, el Meissner. Y en el siguiente capítulo mostramos cómo están flotando, lo de la levitación magnética que tú estás comentando. Claro que sí. Entonces, quedamos en esta, Ramiro. Más bien, muchachos, si les ha gustado, la segunda parte es mucho más interesante porque no solamente hay unas fotos, hay unos videitos en los cuales se puede ver esto de la levitación magnética, en el cual Ramiro lo va a explicar. Ramiro, más bien tus palabras para... Claro que sí. Entonces, efectivamente, la segunda parte ya viene y va a ser incluso más excitante que esto. Correcto. Ok, muchachos, más bien espero que les haya gustado esta primera parte. No se pierdan la segunda. Ok, nos estamos viendo.